Entonces hoy vamos a continuar mirando la última definición de la que hablamos. ¿Quién me recuerda cuál fue esa definición? La última. Ahí. Correlación. Entonces, correlación fue lo último que vimos, el último concepto. ¿Quién me recuerda? ¿Qué fue lo que dijimos de la correlación? ¿Me escuchan? ¿Profe? ¿Es esta? Sí, y el accedente, antecedente, crece consecuente. Bien, listo. Para ahí una idea. Gracias. Entonces sí, veíamos que la razón A sobre B proporcional a otra razón, digamos C sobre D, en ambos casos, si crecía o si crece A, entonces crece B. O bueno, en estos casos se escucha algo, una interferencia por ahí. Bueno, entonces, en este caso decíamos, puede pasar que no haya proporción, pero si hay crecimiento de los dos componentes de la razón, pues entonces sí vamos a hablar de un nuevo concepto que era la correlación. Listo, entonces hoy quiero que miremos cómo serían entonces, por ejemplo, algunos tipos de gráficas que a uno normalmente le dan y cómo desde esas gráficas uno puede identificar este tipo de cosas, de si se trata de una proporción, de si se trata de una correlación. Entonces, para eso, acordémonos siempre del plano cartesiano. Entonces, en ese plano cartesiano, posiblemente vamos a tener algunas representaciones, por ejemplo, digamos que nos den una escala y que con esa escala nos den, por ejemplo, unas unidades de medida. Supongamos en ese caso algo donde nos estén relacionando, por ejemplo, distancia y tiempo, que era, digamos, uno de los ejemplos que ya habíamos analizado varias veces, el caso de los autos o los trenes que lleven una velocidad constante y que a medida de esa velocidad pues aumenten. Entonces, digamos que si a nosotros nos presentaran unos puntos en esa recta o en ese plano cartesiano en forma de recta más bien, y fuesen de esta manera, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de la definición? ¿Qué podríamos decir que sería una proporción o una correlación? Esto de acá, ¿qué podría ser? Una correlación. Una correlación, bueno, alguien dice por ahí correlación, alguien dice, bueno, proporción. Miremos entonces que, por ejemplo, desde una gráfica, uno también puede sacar muchas veces los datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de hacer una tabla donde digamos D y T y saquemos de ahí algunos valores que toma digamos, la gráfica. Entonces, por ejemplo, vemos que para una distancia, esto por ejemplo que fuese en kilómetros y esto por ejemplo en horas, tiempo en horas y distancia en kilómetros, entonces acá por ejemplo, desde la gráfica vemos que para 2 horas habrían 10 kilómetros. Entonces, digamos en 2 tuvimos 10, perdón, al contrario, Sí, en 2 kilómetros tuvimos 10 horas, ah, supongamos. Bueno, y solamente dejemos el dato numérico.
Asimismo, por ejemplo, en distancia 4 kilómetros hubiésemos tenido 20 horas. Así, por ejemplo, para 6 tuvimos 30 y alcanzamos a ver acá un último donde para 8 tuvimos 40. Entonces, ya como se tienen unos datos, ahora si uno dice, bueno, montemos ahí proporciones o intentos de proporción a ver qué va a pasar. Entonces, de nuevo, lo mismo que hemos hecho siempre de utilizar todas esas propiedades de proporción. Entonces podríamos mirar, por ejemplo, este producto cruzado. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da 4 por 10? Esto es igual a 40. 40. 40. ¿Está cierto? Y si vemos que, por ejemplo, hacemos el otro producto cruzado, 2 por 20, ¿cuánto da? 40. 40. 40, ¿cierto? O sea que se cumple la propiedad 1 sobre el producto de extremos igualado al producto de medios. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Sí. Listo. Ahora, hubiese podido ser una casualidad que cumpliese para la primera, pero no para otra. Entonces yo puedo decir, listo. Entonces ahora yo voy a coger, por ejemplo, a 2,30 y a 6,10. Entonces, si hacemos 6 por 10, eso nos daría 60. 60. Y si hacemos 2 por 30, eso también nos daría 60. 60. O sea que se cumple en cualquiera de las diagonales que tracemos, se cumple esa propiedad, ¿cierto? Listo, pero podemos también hablar de otra propiedad. Podemos decir, bueno, ¿cuánto es, por ejemplo, 10 dividido entre 2? 5. 5. 5, ¿cierto? ¿Y cuánto es, por ejemplo, entonces acá 20 dividido entre 4? 5. 5. ¿Y cuánto es acá 60 dividido entre 6? 30, mister. 30 y entre Perdón, 6. 30, sí. 5. 30 5. dividido entre 5, entre 6, ¿y eso cuánto da? 5. Y finalmente, ¿cuánto da? 40 dividido entre 8. 5. 5. Entonces vemos que también se manifiesta lo que antes habíamos llamado la constante de proporción, ¿cierto? Aparece esa constante K que también garantiza, oiga, vea, además de todo hay una proporción, porque eso es lo que, digamos, hemos visto en cuanto a las propiedades. Y bueno, y si también hiciésemos, obviamente, la tercera propiedad de la que nunca hemos dejado de hablar, digamos que hiciéramos, que yo sumara, por ejemplo, acá 20 más 10. ¿Cuánto nos daría 20 más 10? 30. 30. 30. Y que yo sumara por acá 2 con 4. 6. 6. Entonces vemos que en este caso lo que diríamos es, bueno, entonces 2 décimos, perdón, 2 décimos es a 4 veinteavos, como, por ejemplo, acá lo que nos dio que es 2 más 4, Da o sea 6. 6, sobre 10 más 20, o sea 30, ¿cierto? 30. Aparece también la tercera proporcional, que ya no hay necesidad de verificarla, porque mire que es un dato que también aparecía ya antes aquí en la tabla, ¿cierto? Entonces ya El tampoco, siguiente. sí, ya no hay necesidad de corroborar, pero se cumplen entonces todas las propiedades, ¿cierto? Que recordemos, vamos a recordarlas el día de hoy, entonces son, primera propiedad, entonces, producto de razones, producto de extremos igual a producto de medios, ¿cierto? Y el ejemplo es, digamos, tenemos, no sé, 9 cuartos, igual, por ejemplo, bueno, en este caso no podríamos hacer una, 9, por ejemplo, 9 tercios, igual a 18 sextos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces acá que se cumple, que va a tener que darnos lo mismo 9 por 6 que 3 por 18. Perdón, agrando un poquito esto o lo corro un poco que estoy corriendo ya el espacio, listo. Entonces se va a cumplir Profe, ¿lo esa, puedes achiquitar un poquito para tomar el pantallazo y ya vuelves a hacerlo así? listo.
Entonces vemos que en ambos casos, aquí el resultado nos va a dar 53 igual a 53. Entonces aquí se cumple. Pero también tenemos entonces la segunda propiedad, que dijimos era, aparece la constante. Aparece K. Entonces, con el mismo ejemplo que tenemos aquí arriba, si yo hiciera 9 dividido entre 3, eso nos daría 3. Y si yo hiciera además 18 dividido entre 6, eso también nos daría 3. Entonces, aquí es donde aparece lo que llamamos constante o K. Listo. Pero también entonces acabamos de verificar la tercera propiedad, que se llama la propiedad de la tercera proporcional. Y donde, digamos en el mismo ejemplo, si tenemos 3 novenos igual a 18 sextos. Mister, segunda propiedad. La segunda propiedad aparece K, constante. ¿Listo? Aparece la constante. Esto no es porque constante se escriba con K, sino constante, sino porque en matemáticas utilizamos normalmente la letra K para referirnos a una constante. Listo. Y con el mismo ejemplo, entonces la tercera propiedad es la tercera proporcional, y en este caso sería afirmar que 9 más 18 nos diese igual a 3 más 6, de 9 más 18 nos daría 27, y 3 más 6 nos daría 9, y finalmente al hacer 27 dividido 9, también aparecería nuevamente el valor de K. Entonces, hemos verificado las tres propiedades en la gráfica que nos dieron. ¿Cierto? La única diferencia es que esta vez ya no nos dieron de pronto unos datos puntuales, un gráfico o una tabla de datos, pero nos dieron una gráfica desde la cual pudimos sacar primero los valores y luego pues armar las definiciones. Sí, pues digamos que en este caso solamente pues se cumplen las tres propiedades donde acabo de dar un ejemplo. Ojo, no significa que los valores que tomé acá son los mismos de la tabla. Los acabamos de cambiar. Listo. Entonces, así como teníamos esa gráfica. Espera, mister, ¿puedes devolverla un segundo? Por favor. Ahí. Pues, al ejemplo, please, es que no alcanza todo. Ay, gracias, un segundo. Bueno, entonces, en otros casos nos van a presentar otras gráficas. Si quieren, yo corro esta un poquito mientras ustedes terminan de anotar. Y hacemos un nuevo plano cartesiano. Entonces, ese plano cartesiano va a ser importantísimo también en todo ese estudio de las proporciones y de las razones, porque muchas veces no vamos a necesitar, digamos, tanto los datos, sino con solo ver el gráfico ya vamos a poder afirmar algunas cosas. Entonces, hay una gráfica muy popular que es, por ejemplo, esta gráfica donde nos dicen que se tiene, bueno, el eje X, el eje Y donde nos dan, por ejemplo, algunos valores, digamos, que acá, bueno, voy a agrandarla un poco, ya puedo borrar, ¿cierto? Vale, pueden tomar los pantallazos. Listo. Entonces voy a tener acá, digamos, en esta gráfica, supongamos que voy a tener el 1, 2, 3, así un plano, digamos, unitario en su eje X, que también, digamos, resulta a veces favorable a analizarlo. Entonces supongamos que en el eje Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo voy a dejar por ahí nomás. Entonces voy a decir que, por ejemplo, tengo un punto que es el 0,0. Tengo otro punto que es, por ejemplo, el 1,1. Y tengo, por ejemplo, el 2 con el 4. El 3 con el 9. Y digamos en otro tengo por acá, no sé, el
4 con el 16. Vamos que acá estuviera más o menos el 16 y acá está ese punto. Entonces, ¿qué va a pasar? Un poquito más en recto. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa gráfica que nos darían posiblemente sería una gráfica de este estilo. Bueno, pues tiendo a acomodar ahorita un poco los puntos. Listo. Entonces, supongamos que nos dieran un gráfico Profesor, de es ese como si estilo. fueran las ventas de una empresa. ¿Eso es como si fueran qué? ¿Como si fueran qué, perdón? El mes cero vendimos una venta de una empresa. Sí, bueno, sí, puede ser. Sí, digamos que hay muchas gráficas que se relacionan con esta que estoy mapeando acá. Podría ser, no sé, incluso lo que vimos en estos días, que hablan de un crecimiento, digamos, del virus, ¿cierto? Y que nos dicen, bueno, va a llegar un momento donde esto es plano. Pero bueno, lo que nos interesa es, bueno, saber que, por ejemplo, es una gráfica de este estilo y que podamos sacar algunos datos. Entonces yo veo que, por ejemplo, tengo los dos valores X y Y. Entonces yo veo que, por ejemplo, si tomo a X0, el valor de Y es 0. Si tomo a X1, el valor en Y es 1. Si tomo a X, por ejemplo, 4, acá los puntos, el valor en Y es El de valor 2. es 4. Acá, de 2. Sería más o menos el valor de Y en 2. Y si, por ejemplo, el valor de Y fuese 3, que es lo que vemos acá, el valor de X sería de 9. Entonces 9, 3. Listo. Esta es una gráfica muy popular. Ah, y bueno, y ahí habría otro dato que es 4. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Hay una proporción o hay una simple correlación? Una correlación. Entonces, por ahora, una correlación, ¿cierto? La anterior, bueno, Correlación. la anterior vimos que se cumplía la proporción y entonces, digamos, cualquiera de las propiedades y podíamos asegurar que además de ser proporción o de ser correlación era proporción más bien. Pero en este caso, miremos a ver, entonces, ya en la primera uno se daría cuenta que, por ejemplo, si yo multiplicase aquí, bueno, extremos, bueno, también, digamos, daría que 1 sobre 0 o 0 sobre 1 es igual a 0 sobre 1. Porque recuerde que en el 0 caso, sobre 1. listo, en el caso contrario, recuerde que no va a existir, ¿no? No es posible hacer 1 dividido entre 0, esto no existe, porque, digamos, es una indeterminación. Pero, digamos que podemos llevarla un poquito más con datos, otros valores ya mayores a 1 o a 0. Entonces, por ejemplo, acá el 2 con el 9, que nos daría 18. Y el 4 con el 3, que nos daría 12. O sea que aquí ya no se cumple una igualdad y ya no hay una proporción. Entonces, en este caso, podremos asegurar que simplemente es una correlación. ¿Listo? Pero además, vamos a empezar a entender que existen también, digamos, contextos que nos pueden llevar al estudio de esto, digamos, de más aplicación. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? ¿Puedo borrar? ¿O hay dudas hasta ahí? De pronto de la diferencia que estamos haciendo, ¿alguien todavía no entiende cuál es la correlación y cuál es la proporción? ¿No? No. ¿No hay dudas? Bueno, entonces voy a borrar y les voy a colocar una imagen de una pequeña actividad que encontré para hoy, donde vamos a hablar, digamos, también de esas definiciones, pero ya desde un poco más de ejercicios, digamos, más prácticos. Entonces, bueno, acá, digamos, sí, digamos el punto C. Entonces acá nos dan una información, es la siguiente. Ubiquémonos todos acá en el punto C. Entonces tenemos
Si el perímetro de un cuadrado es igual a 4L, donde L es la medida del lado del cuadrado, entonces nos dan a suponer una situación. Bueno, entonces, antes de empezar a resolver las preguntas, lo que uno aconseja es, pues me están dando informaciones de un cuadrado, pues voy a tratar de dibujar entonces ese cuadrado para entender un poco mejor la situación. Entonces tengo acá el cuadrado. Entonces me dice la información que cada uno de los lados tiene una medida llamada L. L de lado. Entonces esto mide L, todo mide L. Entonces, por supuesto, el perímetro sería la suma de todos los lados, ¿cierto? Es decir, que el perímetro nos va a quedar, así, nos va a quedar como L más L más L más L, y esto nos da 4L. Entonces, por ahora es lo que tenemos ahí. Listo, entonces nos dicen, ahora nos preguntan, ¿cuál es la razón entre el lado y el perímetro? ¿Cuál es la razón? Entonces, recordando que la razón es A sobre B, vamos a reemplazar esto. Entonces, ¿quién sería A y quién sería B? Entonces podríamos mirarlo de la siguiente manera. La razón entre el lado, entonces A sería lado, y el perímetro, entonces B sería perímetro. De donde el lado sabemos que mide L, y el perímetro acabamos de mirar que mide 4L. O sea que esa razón, digamos acá L cancela L, arriba queda 1, entonces me queda 1/4. O sea que la razón entre el lado y el perímetro de este cuadrado que tenemos acá es de 1/4. ¿Lo entienden? No. No, mister, me perdí al final. Listo. Entonces otra ¿De vez. dónde sacaste el 1, mister? Sí, Porque pues no se supone que son 4 El lados. lado no se supone que debería ser el 4 y el perímetro 1. Pues no, porque porque son 4 lados, ¿no? el perímetro dijimos que es la suma de todos los lados, que por eso nos dio L más L más L más L, o sea 4L, Ah, bueno, sí, está bien. ¿cierto? Ah, O sea, Pero no entendí lo del 1, ese sí ya. sí, ¿dónde salió el 1? listo. Ya les voy a explicar. Resulta que, bueno, ya tienen esta parte del perímetro de donde sale, ¿cierto? Ya sabemos que como el lado del cuadrado mide L y la suma o el perímetro es la suma de todos los lados, entonces dijimos que el perímetro era sumar 4 veces L y eso nos daba 4L, ¿cierto? Pero resulta que L es lo mismo que 1L, que de hecho es la razón por la cual al final la suma de esto me da 4. Mister, Estoy ya silenciando el micrófono. Uf. Entonces, ese 1, que es, digamos, la cantidad de veces que tengo sería cada valor de 41 L. más 1. No, es 1 más 1 más 1 más 1. 4 veces 1. Ah, Ah, ok, y ahí entendí. pasas al lado, ¿sí? O sea, ¿Sí? eso, el 1 equivale al lado, ¿sí? Sí, Y dio Y el 4L perímetro porque equivale a todos los que suman. más un L más un exacto. L más un L es 4L. Oh, ok, ya entendí el 4. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos da. Tenemos 4 veces el valor de L. Y por supuesto, pues el lado seguiría siendo 1L. Que de hecho, cuando ustedes Mister, ¿qué pasa si se acabó la reunión? ¿Haces otra? con el mismo link, gracias, con el mismo link, ¿listo? Bueno, entonces acá ya sabemos que el perímetro sería 4L, todo, ¿cierto? Pero resulta que sabemos que la razón nos lo están pidiendo como de el lado entre el perímetro. Pues sabiendo que el lado mide 1L
y el perímetro pues mide 4L, pues entonces la razón es de 1L sobre 4L. Repito, donde L cancela L y nos queda simplemente el 1/4. ¿Listo? Ok, ya entendí. Ahora, si nos hubiesen dicho, por ejemplo, bueno, si por ejemplo, miremos el Pantallazo. segundo de la, Sí, segundo ¿puedes punto. devolverlo para tomar el pantallazo, por favor? No me lo deja devolver más. No me lo deja devolver más. Bueno, igual aquí vamos a explicar otro que es muy parecido. Entonces, si algo tengan apuntes de este completos. Entonces, bueno, en el segundo, del mismo punto C, en este segundo, nos dicen cuál es la razón entre el lado y el número del perímetro si cada lado se multiplica por 2. Entonces, ojo que aquí ya hay un cambio. Nos acaban de decir ahora que en cada lado hemos duplicado la medida. Miren, el lado se multiplica por 2. Entonces, este ya no va a medir L, sino que va a medir 2L. Este lado ahora va a medir 2L y este lado también ahora va a medir 2L. ¿Cierto? Hemos duplicado el valor de cada lado. ¿Van hasta ahí? Porque así suena cuando uno entra. Bueno, entonces, con esto, ¿cómo quedaría el nuevo perímetro? ¿Cuál sería el valor del nuevo perímetro? 16. Miremos a ver cuánto sería. Entonces 8. sería perímetro igual a 2L más 2L más 2L más 2L. O sea que el perímetro sería igual a 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8. 8L. Listo. Entonces, y nos están diciendo cuál sería la razón entre el lado y el nuevo perímetro. Entonces, ahora sería el lado de 2L y el perímetro de 8L. O sea que la razón A sobre B, ¿de Es cuánto 2 sería? 2 a la 8. Sería 2, 8. ¿Y esto se puede simplificar o lo dejamos Sí, así? Uno, Sí. un cuarto. Un Queda cuarto. igual que el anterior, un cuarto. Vale, entonces nos dice, ¿cuál es la razón? Pues nuevamente, entonces la respuesta es que nuevamente es un cuarto. O sea que hemos conservado esa razón. Listo. Ahora el tercero nos dice, tercer punto, ahora haz lo mismo con otro número y saca una conclusión. Entonces hagamos una donde tengamos otro número, por ejemplo, más grande y podamos sacar la conclusión ahí del ejercicio. Entonces supongamos que con el mismo cuadrado ahora tenemos, digamos que cada lado mide 10L, 10L, 10L y 10L. Yo me acuerdo de esa, pero Entonces, ¿cuál sería el valor del nuevo perímetro? Si ahora cada lado mide 10L, 40, ¿no? 40L. 40. 40L, ¿cierto? Que sería el resultado de hacer 10 más 10 más 10 más 10. Listo. Entonces ahora la nueva razón sería de 10L. 40 entre 10L entre 40L. O sea que sería de ¿cuánto? Un cuarto. Sobre Uno sobre 40. 40 avos. De hecho, 10 sobre 40 sigue siendo 1 sobre 4, ¿cierto? Sacamos décima, queda 1 y décima de 40 queda 4. Entonces se conserva la razón, ¿cierto? Ok. ¿Y qué pasa cuando se conserva la razón? ¿Qué decimos que es lo que pasa? Es una igualdad. Entonces recuerde que si se conserva la razón, entonces Una proporción. hay proporción, muy bien. Esa es la respuesta. ¿Listo? Entonces si hay razón y además aparece esto de conservar esta razón,
Entonces, de nuevo, aparece la proporción. Listo. Miremos el cuarto. Halla la razón entre el lado y el área del cuadrado. Bueno, entonces ahora no la cambiaron con el mismo cuadrado. Razón entre área y lado. Entonces, en ese caso sí hemos visto varios, entonces vamos a analizar cada uno, porque vimos varios casos. Es decir, vimos los casos cuando Mister, es que se me cayó la conexión. Que vale, ya retroalimento, entonces estábamos haciendo el cuarto punto de este punto C, de este ítem C de la actividad, que dice, halla la razón entre el lado y el área del cuadrado. Entonces, teníamos varios casos. Entonces teníamos donde el lado medía, por ejemplo, 1 y perímetro nos dio 4. O bueno, 1L y 4L. Ahora, después la duplicamos, entonces nos dio 2L y 8L. Y finalmente hicimos cuando era 10L, que nos dio que era igual a 40L. Listo. Entonces ya tenemos ahí los casos. Vamos a analizar cada uno de esos. Entonces acá voy a inventarme una nueva tablita donde voy a colocar además el valor del área para cada uno de estos. Entonces vamos a colocar aquí el valor del área. Entonces si fuese por ejemplo el de 1L y 1L, ¿cuánto mediría el área? O sea, todo lo que está por dentro. Recuerde que área es igual a lado por lado, que es justamente de acá donde nos están dando estas iniciales de L. Entonces, en este caso, el área es simplemente tomar esa medida y elevarla al cuadrado. Entonces, acá tendríamos 1 y 1 por 1 nos daría 1 todavía, entonces el área sería de 1L. O sea que la nueva razón ahora nos dice, ojo, mire también eso es importante, ¿de quién hacia quién? Entonces, razón del área, del área y del lado, pero ¿a quién nombran primero? Al lado. Al lado. Al lado y luego al área. Entonces, si lado es 1 y área 1, me queda 1 sobre 1, o sea que acá voy teniendo una constante de 1. Listo. Entonces ahora analizamos el segundo caso, que dijimos era cuando habíamos dicho que ahora era 2L y 2L. Entonces si hacemos 2 por 2, ¿eso cuánto nos da? O 2 a la 2 más bien. 2 a la 2, que es igual a 2 por 2, eso nos da 4. O sea que ahora acá tenemos un área de 4L al cuadrado. Ojo, esto siempre queda en unidades cuadradas. Justamente por eso es una unidad cuadrada, listo. O sea que la razón aquí ahora es de 2 hacia 4 y la razón entre